Mis pequeños curiosos, acérquense a la abuela, aquí cerquita del fuego. Esta noche está fría, con ese viento que sopla ahí afuera, un soplar que trae consigo no solo el frío de la montaña, sino también recuerdos de tiempos que ya se fueron. Y es de uno de esos tiempos, tan distantes y al mismo tiempo tan vivos en mi memoria, de lo que quiero hablarles hoy. Un tiempo muy, muy antiguo, cuando yo era apenas una niña, con las rodillas raspadas y el corazón lleno de preguntas, viviendo en nuestra vieja hacienda, allá en las montañas, donde los pinos besaban el cielo y el silencio de la noche era casi palpable. Ah, aquel era un lugar de belleza salvaje, donde los pinos besaban el cielo y el silencio de la noche era casi palpable, roto solo por el croar de las ranas y el canto del búho. Un lugar de aire puro y cascadas heladas, donde la niebla bailaba entre los valles al amanecer, cubriéndolo todo con un manto de misterio. Era un paraíso, sí, pero también un lugar de secretos que el viento traía en sus ráfagas y el denso bosque guardaba con unos celos casi palpables. Una crecía sabiendo que no todo lo que se veía era todo lo que existía. Había susurros en los callejones del pequeño pueblo, miradas esquivas, historias contadas a media luz que hacían erizar la piel, incluso en los días más calurosos del verano. Las historias que la abuela les va a contar no son como las de los libros infantiles que tanto les gustan, no. No hay príncipes encantados ni hadas buenas. Estas ocurrieron de verdad. Viven aquí dentro de mí, tejidas en la trama de mi memoria, algunas casi olvidadas, otras, persiguiendo mis sueños más profundos hasta hoy. Hablan de gente como nosotros, de amores y odios, de codicia y desesperación. Son relatos de cosas inexplicables que desafiaron la lógica, de actos de bondad que brillaban en la oscuridad, y de sombras que acechaban donde menos se esperaba. Ustedes saben, no toda verdad es bonita de ver. Algunas son ásperas como la corteza de un árbol viejo, otras son frías como la piedra del río. Y muchas de ellas fueron barridas bajo la alfombra, olvidadas a propósito, silenciadas por el tiempo o por el miedo. Pero la abuela siempre ha sido un poco terca, y tiene la creencia de que ciertas historias necesitan ser contadas, para que la memoria no se pierda y para que el pasado, por más sombrío que sea, pueda enseñarnos algo sobre el presente. Es un deber, casi. Un deber para con aquellos que vivieron esos momentos y para con la propia historia de nuestra tierra. Así que, sí, preparen sus corazones, porque la verdad, a veces, es mucho más escalofriante que cualquier fantasía inventada. Las montañas guardan más que aire puro y paisajes hermosos. Guardan secretos, misterios y ecos de una justicia que no siempre llegó a tiempo, o de una venganza que se sirvió fría. Si son lo suficientemente valientes para asomarse detrás del telón de la realidad y sumergirse en las aguas turbias de lo desconocido, entonces han encontrado el lugar correcto. Juntos desvelaremos lo que el tiempo intentó ocultar. La abuela los guiará. Solo escuchen con atención, y dejen que la historia los lleve a un lugar donde la línea entre lo real y la leyenda se vuelve aterradoramente delgada. La desaparición perfecta, la venganza que engañó a todos. Ahora, la abuela les va a contar sobre el caso de Benedito. Ah, Benedito, un hombre que, a primera vista, no llamaba la atención. Vivió toda su vida aquí cerca, en el valle, trabajando la tierra, pero cargaba un rencor tan profundo que pocos se atrevían a desentrañar. Y un día, desapareció. No se encontró ni un solo cabello, ni un rastro. Su desaparición no fue un accidente, mis nietecitos. Fue una obra maestra de venganza, un acto tan calculado que engañó a la policía, a los vecinos y hasta su propia familia, dejándolos en una agonía que duró toda la vida. ¿Se imaginan una venganza que no busca la muerte, sino la eternidad de la ausencia? Benedito no era un hombre querido, debo confesar. Era conocido por su astucia en los negocios, que a menudo rozaba la deshonestidad, y por una lengua afilada que sembraba la discordia. Hizo muchos enemigos, sí, pero el mayor de ellos era su propio hermano, Ernesto. Una disputa por tierras, una traición antigua de la que solo ellos conocían los detalles más sórdidos, transformó el amor fraterno en un veneno lento. La abuela veía las miradas entre ellos en las misas dominicales, gélidas como las aguas de la cascada en invierno. Ernesto, un hombre honrado, fue arruinado por la trampa de Benedito, perdió la hacienda familiar, la reputación y, dicen, hasta la alegría de vivir. Pero Ernesto nunca se vengó abiertamente. Él simplemente sufrió en silencio. Hasta que Benedito desapareció. Al principio, pensaron que había huido. Tenía deudas, sí, y enemigos en otros pueblos.
La policía vino, revolvió cada rincón de la hacienda, rastreó los alrededores, llamó a perros de búsqueda. Los vecinos se unieron en cuadrillas de búsqueda, subieron las montañas, bajaron los valles, sondearon los ríos. Pero nada. Ni una huella, ni un trozo de ropa, ni una señal de lucha. Era como si la tierra se lo hubiera tragado, o como si nunca hubiera existido de verdad. El caso fue archivado como desaparición inexplicable, una nota a pie de página en las crónicas de la comisaría. Y la familia, que al principio se desesperó, comenzó a resignarse, a aceptar el vacío que dejó. Pero la abuela les dice, aquella desaparición no fue inexplicable. Lejos de eso. Era la propia explicación de una venganza tan perfecta que engañó a todos, incluso a la abuela por un tiempo. En el fondo de nuestras almas, sabíamos que no era una fuga. Era algo más profundo, más cruel. Y el mayor sufrimiento recayó sobre Ernesto. Él, que había sido traicionado, ahora era el principal sospechoso. Vivía bajo la mirada desconfiada de todos, su vida se convirtió en un infierno silencioso. Perdió lo poco que le quedaba, la paz y la confianza de la comunidad. No había cuerpo, no había prueba, no había acusación formal, pero la sombra del hermano desaparecido planeaba sobre él como una maldición. Pasaron los años. Ernesto envejeció, encorvado no por el trabajo, sino por el peso de la ausencia y la sospecha. Su semblante era de eterna culpa, una penitencia sin crimen comprobado. La casa de Benedito permaneció intacta, un monumento a su ausencia. La hacienda se convirtió en maleza. Y entonces, un día, años después, ya con el pelo blanco, Ernesto le susurró a la abuela en su lecho de muerte, con una mirada que mezclaba alivio y pavor: Benedito me venció. Su ausencia fue mi condena. Él sabía que el peor castigo no es la muerte, sino la duda que nunca termina. Me ató a él, incluso sin estar aquí. La desaparición de Benedito no buscó la muerte física, sino la muerte en vida de Ernesto, el ahogamiento de su alma por la eterna incertidumbre y sospecha. Fue la venganza de un hombre que transformó su propia ausencia en el arma más potente. Aquella venganza, mis angelitos, no fue ruidosa, no derramó sangre. Pero fue implacable, más cruel que cualquier espada. Dejó un rastro de agonía y una herida abierta que nunca cicatrizó. Una verdadera desaparición perfecta, orquestada para engañar a todos y cobrar el precio más alto de su verdugo. ¿Y ustedes, qué piensan de una venganza tan astuta, capaz de usar la propia ausencia como castigo? Si esta historia les ha hecho pensar en los límites de la crueldad y el ingenio humano, denle un me gusta, para que la abuela lo sepa. No olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas historias que el Valle esconde, y, por favor, cuéntenme en los comentarios, ¿cuál es la venganza más inteligente, y quizás aterradora, de la que han oído hablar? La abuela está ansiosa por leerlos. La verdad silenciada, lo que la justicia no quería que supieras. Siéntense más cerca, mis curiosos, porque la historia de hoy es sobre un caso que, para muchos, se cerró hace décadas, pero para la abuela y para unos pocos en nuestra comunidad, la verdad nunca fue dicha. Al contrario, fue enterrada bajo capas de papeleo oficial y sentencias frías. Hubo un crimen, sí, pero la mayor parte de la historia fue barrida bajo la alfombra, escondida bajo 7 llaves por aquellos que deberían velar por la ley. La abuela les va a contar lo que la justicia no quería, de ninguna manera, que ustedes supieran. ¿Están listos para desenterrar una verdad que el tiempo intentó callar? Era el año 1957, un tiempo en que la palabra de un hacendado rico valía más que la vida de un peón. El caso era el del asesinato de Elías, un joven trabajador que soñaba con comprar un pedazo de tierra para su prometida, la dulce Ana. Elías fue encontrado muerto cerca del viejo puente, con un corte profundo en el pecho. Al principio, todos pensaron en asalto, un bandido de paso. Pero la abuela recuerda bien la mirada de doña Rosa, la madre de Elías, una mirada de quien sabía más de lo que podía decir. Ella miraba al hijo del coronel Almeida, Jorge, con una furia silenciosa, pero nadie, ni siquiera la policía que vino de la ciudad, le hizo caso a una pobre lavandera. La investigación fue rápida, casi apresurada. Detuvieron a un vagabundo, un forastero que apareció por aquí en esos días, y que no tenía a nadie que lo defendiera. Confesó, decían, después de unos días en la cárcel. Pero los ojos de aquel vagabundo, cuando lo sacaron de la comisaría, contaban una historia diferente. Eran ojos de quien había sido quebrado, no de quien había cometido un crimen brutal.
La comunidad susurraba que el hombre era solo un chivo expiatorio, una forma de cerrar el caso sin molestar a los poderosos. El forastero fue juzgado, condenado y desapareció de nuestras vidas, llevado a una prisión lejana. La justicia había sido hecha, según los periódicos de la capital. Pero la abuela sentía un escalofrío cada vez que escuchaba esa frase. La verdad, mis nietecitos, es como el agua de manantial, puede ser represada, pero en algún momento encuentra una grieta para brotar. Y la grieta brotó, confirmando lo que la abuela y algunos pocos sospechaban. La verdad fue silenciada de forma brutal, y la justicia, mis queridos, fue una herramienta en manos de los poderosos. Años más tarde, ya vieja y casi ciega, doña Rosa me llamó para una última confesión. Me contó, con la voz embargada por el dolor de toda una vida de secreto, lo que ella realmente sabía. El hijo del coronel, Jorge, aquel a quien todos temían, se había encontrado con Elías en el puente ese día. Él quería las tierras que Elías soñaba con comprar, tierras que eran vecinas a las del coronel y que él codiciaba desde hacía tiempo. Hubo una pelea, una discusión acalorada. Jorge, en su furia desmedida y sintiéndose desafiado por un simple peón, atacó a Elías con un cuchillo de caza que siempre llevaba. No fue un asalto, fue un crimen pasional, movido por la avaricia y la arrogancia. El coronel Almeida, hombre influyente y sin escrúpulos, actuó rápido. Con su fortuna y poder, compró el silencio de testigos, sobornó a policías y manipuló las evidencias para incriminar al vagabundo. Lo que la justicia no quería que supieran es que el culpable nunca fue castigado, y que un inocente pagó por un crimen que no cometió. Jorge continuó su vida, prosperó, se casó, tuvo hijos, viviendo una farsa. La familia de Elías, por otro lado, cargó el dolor de la pérdida y la indignidad de una injusticia que nunca fue reparada. Ellos lo sabían, la abuela lo sabía, pero no había pruebas contra el poder, solo la certeza amarga que carcomía el alma. Esa verdad, mis amores, fue silenciada por años, cubierta por el manto de la conveniencia y el miedo. La justicia, en ese caso, no buscó la verdad, sino el camino más fácil, el que mantenía las apariencias y a los poderosos intocados. Es por eso que la abuela insiste, siempre cuestionen lo que se les presenta como la única verdad. ¿Y ustedes, qué sienten al saber de una injusticia como esta, donde la verdad es silenciada por aquellos que deberían protegerla? Si la historia de Elías y la verdad oculta les ha tocado el corazón y ha encendido en ustedes la llama de la curiosidad por aquello que está escondido, dejen un me gusta en este video. Y no olviden suscribirse al canal de la abuela para que juntos desenterremos más secretos que la historia oficial intentó borrar. En los comentarios, quiero saber, ¿creen que la verdad oficial siempre corresponde a la realidad o hay secretos esperando ser revelados? Cuéntenle todo a la abuela. Él engañó a la muerte, el plan más audacioso jamás visto. Mis pequeños curiosos, prepárense, porque esta historia es sobre un hombre que, de tan desesperado, ideó un plan que desafió al propio destino, engañándonos a todos, incluida la muerte misma. Aquel a quien conocimos como el difunto Matías, en realidad, forjó su propia tumba, su funeral, y hasta las lágrimas de muchos, para comenzar una nueva vida que lo esperaba en otro lugar. ¿Están listos para desentrañar el plan más audaz jamás visto, un truco que transformó a un hombre en fantasma y luego lo trajo de vuelta a la vida, bajo un nuevo nombre? Matías era un hombre de suerte dudosa. Trabajaba en la minería de cuarzo, e incluso con la promesa de fortuna, vivía al borde del abismo. Tenía deudas hasta el alma, enemigos peligrosos a quienes había prometido más de lo que podía cumplir, y un amor prohibido en otra aldea que lo esperaba para una nueva vida. La abuela lo recuerda, siempre con una mirada atormentada, como si estuviera huyendo de algo que nadie veía. Un día, la noticia corrió como pólvora. Matías había sido sepultado en un derrumbe en la mina más peligrosa. Hubo búsquedas, llantos y, finalmente, un funeral. Un ataúd pesado, sellado, fue enterrado en el cementerio de la colina, con la tierra húmeda siendo testigo del fin de Matías. El sermón del cura fue piadoso, las lágrimas genuinas, y todos lamentamos la tragedia. La abuela, que nunca creyó ciegamente en todo lo que veía, sintió un frío diferente en aquel funeral. No era el frío de la muerte, sino el frío del artificio, de la farsa. Había algo extraño en el silencio de la viuda de Matías, una mujer amargada que parecía más aliviada que triste y en la prisa con la que se llevó a cabo el entierro. Nadie vio el cuerpo. Decían que estaba irreconocible. Es mejor que lo mantengan así, para no perturbar más a la familia,
dijo el delegado. Pero la verdad, mis queridos, es que esa era la primera pieza del rompecabezas, la primera capa del disfraz que Matías tan inteligentemente tejía. Y fue en ese ataúd vacío, mis amores, donde Matías engañó a la muerte, ejecutando el plan más audaz que la abuela jamás haya visto, uno que lo hizo desaparecer para reaparecer de una forma que nadie imaginaba. El tiempo pasó, y el polvo sobre la tumba de Matías se asentó. La vida siguió su curso. Pero, años más tarde, un forastero llegó a la aldea vecina, de muy lejos. Nadie lo reconoció de inmediato. Se llamaba Jorge. Tenía el pelo más claro, una barba espesa y un acento diferente. Pero para la abuela, que tiene ojos que ven y memoria de elefante, algo en sus gestos, en la forma en que encendía su pipa, en el brillo inquieto de sus ojos, era familiar. Jorge era albañil, y pronto se estableció. Pero un día, durante una conversación relajada, soltó el nombre de un viejo amigo de la mina, un nombre que solo Matías podía conocer. Y la abuela lo supo. Aquel forastero, el tal Jorge, era Matías. Había sobornado al capataz de la mina para simular el derrumbe y plantar pruebas falsas. El ataúd sellado contenía piedras, pesadas como un cuerpo, para engañar a todos. Matías, antes del accidente, ya había falsificado documentos y planeado su fuga a la otra aldea, donde su amor prohibido lo esperaba para una nueva vida, lejos de las deudas y los enemigos que lo perseguían. Engañó a la muerte para tener una segunda oportunidad, para escapar de una vida que sentía que ya no era suya. El asombro fue inmenso en la comunidad. Algunos sintieron rabia por la farsa, otros, una extraña admiración por la audacia. Pero una cosa era segura. La historia de Matías se convirtió en una leyenda, la prueba de que la voluntad de vivir puede ser más fuerte que cualquier tumba. Aquel plan, mis nietecitos, de simular la propia muerte para renacer, fue la prueba de que la desesperación puede ser la madre de la más increíble genialidad. Matías vivió el resto de su vida como Jorge, un hombre feliz y libre. Pero la historia de cómo engañó a todos, la de Matías que volvió de entre los muertos, quedó grabada en la memoria de estas montañas, como una advertencia de que no siempre lo que vemos es la realidad. ¿Y ustedes, qué piensan de alguien que se atrevió a engañar a la muerte para tener una nueva oportunidad? Si esta historia de giros y audacia ha captado su atención y ha acelerado su corazón, denle un me gusta a la abuela. No olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas revelaciones que las sombras guardan. Y en los comentarios, cuéntenme, ¿han oído hablar de alguien que engañó a la muerte de una forma increíble? La abuela no puede esperar a leer sus historias. La testigo fantasma, el caso que la policía prefirió ignorar. Siéntense bien cómodos, mis pequeños, porque esta es la historia de un secreto que acechó el viejo camino que llevaba al molino, y de una voz que, de tan pura, fue tratada como fantasía, silenciada por la incredulidad de aquellos que deberían proteger la verdad. Hubo un crimen brutal, mis hijos, pero la pieza clave para desentrañarlo provino de una testigo fantasma, alguien que vio lo que nadie más vio, pero cuya palabra fue solemnemente ignorada por la policía. Prepárense para un caso donde la verdad fue tan etérea que escapó de las manos de la justicia, dejando a un culpable libre y un recuerdo atormentado. Sucedió en los años de 1948. La abuela era solo una jovencita, pero lo recuerdo como si fuera hoy el revuelo cuando llegó la noticia. El viejo hacendado Matías, no el mismo de la otra historia, este era otro Matías, un hombre gruñón y rico, fue encontrado muerto en su carroza, a la orilla del camino del molino. Había sido robado y, luego, cruelmente asesinado. El terror se extendió como el humo, pues nunca antes habíamos tenido un crimen tan violento en nuestra tranquila región. La policía, venida de la ciudad grande, llegó con sus aparatos, con sus cuadernos y su aire de quien sabía de todo. Pero el único testigo era el pequeño Joaquín, de solo 7 años. Un niño menudo, de ojos grandes y vivaces, que era conocido por su imaginación fértil, por ver hadas en los arbustos y conversar con los animales de la hacienda. Él regresaba de casa de su abuela, que vivía cerca del camino, y vio lo que sucedió. Se lo contó a su madre, quien lo llevó a la policía, con el corazón encogido. Joaquín describió al agresor, la ropa que llevaba, e incluso un detalle extraño, que el hombre tenía una marca de fuego en el brazo, una quemadura antigua en forma de estrella. Los policías miraron al niño con una sonrisa condescendiente. El niño está asustado, inventando cosas, dijeron. ¿Marca de fuego? Eso es cosa de cuentos.
Y fue así, mis curiosos, como la policía prefirió ignorar al único testigo, transformándolo en un fantasma, cuyas palabras volaron al viento, sellando el destino del caso y de una injusticia que resuena hasta hoy. Buscaron ladrones, forasteros, vagabundos, pero nunca al hombre con la marca de fuego. La abuela, sin embargo, a quien le gustaba escuchar a los niños y sentía un cariño especial por Joaquín, siempre recordaba lo que él decía. El niño era puro, sus ojos veían el mundo de una forma diferente, pero no era mentiroso. Él insistía. El crimen permaneció sin solución, y el vagabundo que fue atrapado días después, llevando una daga que podría ser el arma, acabó siendo juzgado y condenado, incluso sin pruebas concretas, solo la conveniencia de un culpable a mano. Pero el tiempo, mis queridos, tiene una forma peculiar de desenterrar verdades. Años y años después, cuando Joaquín ya era un hombre hecho, lo vio. Lo vio de nuevo. En una visita a una aldea lejana, encontró a un hombre ya anciano, de mala reputación, con una quemadura antigua en el brazo en forma de estrella. Era el cuñado del hacendado Matías, un hombre que lo detestaba por cuestiones de herencia y que había desaparecido de la región poco después del crimen, sin levantar sospechas. Joaquín sintió un escalofrío. Ese era el hombre. La marca de fuego. Ese era el verdadero asesino. Pero ya era demasiado tarde. El vagabundo ya había cumplido su condena. Algunos dicen que murió en prisión. El verdadero culpable nunca fue castigado. El testigo, que era solo un niño con una mirada pura, fue tratado como un fantasma, sus palabras descartadas como fruto de la imaginación infantil. La abuela siempre se preguntó, ¿cuántas verdades son silenciadas porque la voz que las pronuncia no encaja con las expectativas de los poderosos? Esta historia es un recordatorio cruel de que la inocencia puede ser una maldición cuando la mente de los adultos está cerrada a lo que no pueden comprender. ¿Y ustedes, qué piensan de una verdad que fue ignorada por la edad o la aparente fragilidad de quien la vio? Si la historia del testigo fantasma les ha tocado y les ha hecho reflexionar sobre las injusticias del pasado, dejen un me gusta para la abuela. Y no olviden suscribirse al canal para que juntos sigamos desenterrando los misterios que la historia oficial prefirió olvidar. En los comentarios, cuéntenme. ¿Han presenciado algo que la mayoría de la gente ignoraría, pero que, en el fondo, era la pieza que faltaba para entender una gran verdad? Los archivos prohibidos. El crimen que la cúpula escondió por décadas. Vamos con otra historia, mis amores. La que la abuela les va a contar ahora es de esas que muestran cómo el poder, cuando está ciego por la codicia, es capaz de esconder las verdades más crueles por mucho, mucho tiempo. La abuela lo recuerda bien, era en los años 40, cuando la guerra afuera aún asustaba, pero aquí, nuestro propio terror nacía de un silencio forzado. Un crimen, mis pequeños, que no fue resuelto, sino barrido bajo la alfombra más gruesa que existía, la alfombra de la alta sociedad y la política local. Hubo una masacre en la mina de oro, una tragedia silenciada por décadas, cuyos documentos originales fueron a parar a archivos prohibidos, para que la verdad jamás viera la luz del día. ¿Están preparados para levantar el velo de una conspiración que silenció a decenas de vidas y a la propia justicia por generaciones? En ese tiempo, el oro era la promesa, y la mina vieja, la gran esperanza de nuestra región. Familias enteras vivían en función de ella, hombres sudaban y morían por un puñado de pepitas. Pero la mina vieja era controlada por un grupo de hombres poderosos, de coroneles, de corbata, que rara vez aparecían, pero cuyas órdenes eran ley. La abuela era niña, pero mi padre trabajaba allí y veía la explotación, las condiciones precarias, las promesas no cumplidas. Y entonces, sucedió. Una explosión. Enorme. Que sacudió la tierra y llevó al fondo de la mina a más de 30 mineros. Fue un día de luto profundo, de desesperación. Pero la abuela sentía algo extraño. La prisa con la que todo fue tratado, la llegada de gente de la capital, de abogados y hombres de traje, incluso antes de que el humo se disipara. No hubo una investigación de verdad. Los cuerpos, muchos de ellos irreconocibles, fueron enterrados rápidamente en una fosa común, sin nombres, sin dignidad. La versión oficial era fatalidad, un accidente inevitable. Pero los susurros, mis queridos, esos no pudieron ser sepultados. Hablaban de fallas de seguridad intencionales, de explosivos usados irregularmente para limpiar una veta de oro, de ganancias por encima de vidas. Y fue en ese silencio impuesto, mis amores, donde la cúpula actuó,
creando los archivos prohibidos, de los que la abuela les habló, y escondiendo un crimen que manchó nuestra historia por décadas. Mi padre, que sobrevivió por casualidad, nunca volvió a ser el mismo. Él hablaba de documentos desaparecidos, de testigos clave que cambiaron de opinión o simplemente desaparecieron, de familias que recibieron sumas misteriosas para callarse. Aquel crimen, aquella tragedia de la mina, no era una fatalidad. Era resultado directo de decisiones tomadas por hombres poderosos que buscaban solo el lucro, usando métodos tan arriesgados que condenaron a esos mineros a la muerte. La cúpula, como los llamábamos, tenía el control sobre la policía, sobre los jueces, sobre todo. Fabricaron la verdad que les convenía, y la verdadera, la que hablaba de culpa y negligencia criminal, fue encerrada bajo 7 llaves en cajas empolvadas, lejos de los ojos del público. Durante años, el silencio de aquella tragedia acechó el valle. Las familias de los mineros vivían en la miseria, con el dolor de la pérdida y la indignidad de la injusticia. Nadie se atrevía a cuestionar abiertamente. El miedo era un manto pesado. Pero la abuela siempre guardó ese recuerdo, siempre se preguntó sobre esos documentos, esos archivos prohibidos. Solo muchos años después, cuando los viejos coroneles ya estaban bajo tierra, un anciano escribano de notaría, atormentado por su conciencia en su lecho de muerte, le susurró a uno de nuestros vecinos sobre una caja de papeles sellados que él había guardado, desobedeciendo órdenes, por puro remordimiento. Eran los registros verdaderos de la mina, los informes reales, los reportes sobre las condiciones y los planes de limpieza que revelaban la negligencia criminal. La verdad, aunque tardía, finalmente respiró. No hubo condena, claro, los culpables ya se habían ido. Pero la vergüenza, esa permaneció. Aquel crimen, mis queridos, fue escondido por décadas, y la cúpula creyó que el tiempo borraría la verdad. Pero la abuela aprendió que algunos secretos, por mucho que intenten esconderlos en archivos prohibidos, tienen vida propia y un día se niegan a seguir enterrados. Y ustedes, mis curiosos, ¿qué sienten al saber que historias así pueden ser silenciadas por tanto tiempo, y que la justicia no siempre sirve a todos? Si la historia de los archivos prohibidos les ha conmovido y ha encendido una chispa de indignación, por favor, dejen su me gusta. No olviden suscribirse al canal de la abuela para que juntos sigamos desenterrando los secretos que la historia oficial prefirió callar. Y en los comentarios, cuéntenme, ¿cuál es el secreto más grande que creen que aún está escondido en los cajones del tiempo, esperando ser revelado? La abuela está ansiosa por leer sus teorías. La maldición de la herencia, el asesinato que la familia nunca confesó. Claro, mis amores. La abuela les preparó otra historia, y esta es de esas que muestran cómo la sangre, el dinero y los secretos pueden envenenar los lazos más sagrados, los de la propia familia. Siéntense bien cerca, mis pequeños, porque la historia de hoy es sobre la familia Fontes, una de las más antiguas y respetadas de nuestro valle. Tenían tierras que se perdían de vista, y una fortuna que alimentaba la envidia de muchos. Pero su prosperidad estaba construida sobre una base de silencio, un secreto tan terrible que carcomía sus almas por dentro. Una herencia grandiosa fue el escenario de un asesinato brutal, mis hijos, un crimen que la propia familia cometió, y que, por mucho que pasara el tiempo, nunca confesó. ¿Están listos para desvelar la maldición que cayó sobre ellos, un secreto de sangre que ni siquiera la muerte pudo borrar? El centro de esta trama era el patriarca, coronel Eugenio Fontes. Un hombre de puño firme, pero corazón frío, que controlaba a todos con mano de hierro. Tenía 3 hijos, cada uno más ambicioso que el otro, pero todos bajo el yugo autoritario del padre. El coronel Eugenio estaba viejo, enfermo, y la cuestión de la herencia flotaba en el aire como una nube de tormenta. Todos sabían que tenía un testamento, y la expectativa, la codicia velada en los ojos de sus herederos, era casi palpable en las reuniones familiares. La abuela veía las miradas cruzadas, las sonrisas forzadas, la tensión que se acumulaba en aquellos días de espera por la partida del viejo coronel. En aquella noche de tormenta, el coronel Eugenio fue encontrado muerto en su habitación, en la cama. La versión oficial fue causas naturales, un ataque al corazón. Pero la abuela sintió el olor a mentira en el aire, un olor que solo los más viejos y experimentados pueden sentir. La prisa del médico, el nerviosismo de los hijos, la forma en que la casa fue aislada, algo andaba mal. No hubo un luto verdadero, solo una extraña mezcla de alivio y pavor en los rostros de los herederos.
El ataúd fue sellado rápidamente. La sospecha de asesinato, mis queridos, no provino de la policía, que jamás se atrevería a cuestionar a una familia tan influyente, sino de los susurros de las pocas empleadas que presenciaron los últimos días del coronel y la codicia en los ojos de sus hijos. Y fue precisamente esa codicia, mis amores, la que desató la maldición de la herencia, de la que la abuela les habló, un asesinato que la propia familia cometió y que, hasta hoy, nunca confesó. La verdad, que se extendió en confidencias y miradas furtivas, era que el coronel Eugenio le había revelado a uno de sus abogados que cambiaría el testamento, desheredando a uno de sus hijos por alguna desavenencia. Ese hijo, cegado por la furia y por el miedo a perderlo todo, actuó antes de que el nuevo testamento fuera firmado. Envenenó a su padre lentamente, con dosis homeopáticas, para simular una muerte natural. Los otros hermanos, o lo supieron y callaron para no manchar el nombre de la familia y garantizar su parte de la herencia, o, peor aún, fueron cómplices silenciosos, ayudando a encubrir el rastro. La herencia, que debería traer prosperidad, trajo la maldición. La riqueza de los Fontes comenzó a languidecer. Peleas internas constantes, interminables pleitos judiciales entre los hermanos por cada centavo, enfermedades extrañas que abatían a los más jóvenes de la familia, y un clima de desconfianza que nunca más los abandonó. La casa grande se convirtió en un mausoleo de rencores. Las tierras, antes productivas, se fueron perdiendo. Los Fontes se consumieron por dentro, pagando un precio moral por aquel crimen nunca confesado. La abuela vio su decadencia, generación tras generación, marcada por ojos tristes y la sombra de un secreto inefable. La maldición no era un hechizo, era la culpa, la podredumbre del alma que se manifestaba en la ruina de todo lo que tocaban. Aquel asesinato, mis pequeños, fue cometido por miembros de la propia familia, a causa de una herencia, y permaneció un secreto nunca confesado, una mancha indeleble en el linaje de los Fontes. La justicia de los hombres no los alcanzó, pero la justicia del destino, o de la propia conciencia, cobró su precio, disipando la fortuna y la unión que un día los definieron. ¿Y ustedes, qué piensan de una familia que, para proteger su nombre y su fortuna, es capaz de cometer y encubrir un crimen tan horrendo? Si la maldición de la herencia y el secreto de los Fontes les ha dejado pensativos sobre los lazos de sangre y la codicia humana, dejen su me gusta para la abuela. No olviden suscribirse al canal para que juntos desvelemos más misterios que el tiempo insiste en esconder. En los comentarios, cuéntenme, ¿cuál es el secreto familiar más sombrío que han oído, o qué tipo de maldición creen que la culpa no confesada puede traer? La abuela leerá cada palabra. Venganza por teléfono. El ejecutor que nadie conocía. Mis amores, la abuela tiene una historia ahora que es más reciente, pero no menos escalofriante. Habla de cómo la modernidad, con sus hilos y tecnologías, puede ser usada para un propósito muy, muy antiguo, la venganza. Siéntense más cerca, mis curiosos. Recuerden que la abuela ya les dijo que no todo crimen tiene la marca de la sangre a la vista, y no todo castigo viene de una mano que se ve. La historia de hoy es sobre un tormento silencioso, una serie de desgracias que cayeron sobre una familia influyente en nuestro valle, los Macedo. Su ruina fue orquestada por una voz fría que venía del aparato telefónico, una voz que anunciaba desgracias sin jamás revelar el rostro de su dueño. Este fue un ejecutor que nadie conocía, que nunca fue visto, y cuya venganza, susurrada por los hilos, derribó un imperio. ¿Están listos para escuchar sobre el maestro de las sombras que transformó el teléfono en su arma más letal? Los Macedo eran dueños de casi todo por aquí. Tierras, ganado, el almacén principal. El patriarca, don Horacio, era temido por su crueldad en los negocios y su falta de escrúpulos. Había construido su fortuna sobre las ruinas de otros, y muchos en la región, tenían motivos para odiarlo. Pero los Macedo se sentían intocables, seguros en su fortaleza de poder y dinero. La abuela recuerda bien que los chismes siempre corrían sobre las injusticias que cometían, pero nadie se atrevía a desafiarlos abiertamente. Tenían conexiones por todas partes, y parecían inmunes a cualquier represalia. Pero entonces, la cosa comenzó. Primero, fue un incendio misterioso en el granero principal. Luego, una infestación repentina que devastó la cosecha de café. Y con cada desgracia, un teléfono sonaba en la casa de los Macedo. Siempre era la misma voz, tranquila, articulada, sin acento, solo un susurro que anunciaba la próxima calamidad. La semilla de su cosecha fue envenenada,
dijo la voz antes de la pérdida del café. El fuego purificará sus injusticias. Llegó antes del incendio. La policía fue llamada. Claro. Instalaron escuchas. Investigaron. Pero el ejecutor era inteligente. Las llamadas venían de diferentes teléfonos públicos, de otras ciudades, o de líneas intervenidas que eran descartadas poco después. Era un fantasma tecnológico, un manipulador invisible. Y fue por esos hilos, mis angelitos, que la venganza por teléfono se desarrolló, orquestada por un ejecutor que nadie conocía, transformando la vida de los Macedo en una pesadilla pública y probando que la ausencia es la forma más cruel de presencia. Los Macedo, acostumbrados a controlarlo todo, estaban impotentes. El miedo los carcomía. Don Horacio comenzó a languidecer, aterrorizado por cada llamada telefónica. Su fortuna sangraba, su reputación se desmoronaba, y lo peor, no había un rostro a quien odiar, no había un cuerpo que arrestar. La venganza era la duda, la paranoia, la certeza de que había alguien ahí fuera, observando, actuando, pero siempre fuera de alcance. Era el castigo perfecto para alguien que siempre controló a los demás con el miedo y la información. La familia Macedo se desintegró. La empresa quebró, los hijos se endeudaron y se odiaron, acusándose mutuamente. Don Horacio, otrora un gigante, murió de un ataque fulminante, dicen que causado por el puro terror de una llamada que nunca llegó, pero que le esperaba cada segundo. El ejecutor nunca fue identificado, nunca fue atrapado. La venganza fue completa. El misterio permaneció, un cuento de advertencia sobre la impunidad y sus consecuencias inesperadas. La abuela siempre se preguntó quién habría sido tan inteligente, tan paciente, tan invisible. Alguien que conocía cada debilidad de los Macedo, alguien que transformó lo que era una maravilla de la modernidad en un instrumento de pavor. Aquella venganza por teléfono, mis pequeños, fue una obra maestra de un ejecutor desconocido que usó el miedo y la ausencia como sus armas, cobrando un precio altísimo por viejas injusticias. Prueba de que el mayor poder está en quien no se revela. ¿Y ustedes, qué piensan de una venganza que actúa desde las sombras, usando la tecnología para aterrorizar sin ser detectada? Si la historia del ejecutor por teléfono les ha puesto los pelos de punta y les ha hecho pensar en el poder del anonimato, dejen su me gusta para la abuela. No olviden suscribirse al canal para que desvelemos más secretos que la oscuridad guarda. Y en los comentarios, díganme, ¿cuál es la forma de venganza más creativa y aterradora que han imaginado? La abuela tiene curiosidad por saber. El legado de la mentira. ¿Por qué la venganza tardó tanto? Claro, mis amores. La abuela les tiene una historia ahora que habla sobre el tiempo, la paciencia y como una mentira, por más bien guardada que esté, nunca muere de verdad. Siéntense aquí, bien calentitos, porque esta es la historia de una injusticia tan profunda, un engaño tan bien orquestado, que tardó décadas en desvelarse. La verdad fue enterrada bajo un monumento de falsedades, y aquellos que sufrieron, esperaron y esperaron. La abuela les va a contar sobre el legado de la mentira, un secreto familiar que corrompió generaciones y que hizo que la venganza tardara tanto que muchos pensaron que jamás llegaría. Pero la verdad, mis pequeños, es como el río, puede desviar su curso, pero siempre encuentra el camino de vuelta. ¿Están listos para ver cómo la paciencia puede ser el arma más afilada de la venganza? Todo comenzó con la familia Silveira, dueños de una de las mayores plantaciones de café de nuestra región a principios del siglo pasado. Tenían poder, sí, pero también una reputación de crueldad. Había un joven peón, Ignacio, que era un genio con la tierra, y que descubrió una manera de aumentar la producción de café de una forma que nadie más conseguía. El coronel Silveira, codicioso, le prometió a Ignacio una parte de las tierras a cambio de su fórmula secreta. Ignacio, ingenuo, se la entregó. Pero el coronel, en lugar de cumplir la promesa, acusó a Ignacio de robo y lo expulsó de la hacienda, con una paliza pública que casi le cuesta la vida. El coronel alegó que la fórmula ya era suya, y que Ignacio intentaba extorsionarlo. Nadie le creyó a Ignacio. Era la palabra de un coronel contra la de un peón sin bienes. La mentira se instaló, se hizo verdad. Ignacio y su familia fueron desahuciados, viviendo en la miseria. Pero Ignacio nunca olvidó. Ni sus hijos. Ni sus nietos. La mentira de los Silveira se solidificó con el tiempo, sus riquezas crecieron, y la historia oficial era que el coronel era un benefactor que había desenmascarado a un ladrón.
La abuela recuerda cómo los Silveira eran admirados, y cómo la familia de Ignacio era vista con pena, pero también con cierta desconfianza, como si la mancha de aquella acusación todavía estuviera en ellos. Pero dentro de la familia de Ignacio, la llama de la verdad y el rencor se mantuvo viva, pasada de padre a hijo, en susurros en las noches de luna nueva. Un día, la justicia llegaría. ¿Pero por qué tardó tanto? Ah, mis nietecitos. La venganza tardó tanto porque era preciso que el legado de la mentira de los Silveira estuviera en su apogeo para ser destruido de forma espectacular. Era necesario que la nueva generación de Ignacio creciera fuerte e invisible, mientras la de Silveira se volviera complaciente y confiada en su farsa. Era una venganza que esperaba el momento perfecto, una paciencia que duró casi un siglo. El coronel Silveira y sus hijos murieron impunes, llevando su secreto a la tumba. La familia Silveira continuó prosperando, pero la mentira planeaba sobre ellos como una niebla. La fórmula de Ignacio, el secreto del café, era el corazón de su fortuna, y era eso lo que los descendientes de Ignacio, con un plan paciente y meticuloso, usarían contra ellos. Se infiltraron, uno por uno, en la vida de los Silveira, no con violencia, sino con la quietud de quien observa. La venganza llegó con la tercera generación. Una nieta de Ignacio, inteligente y astuta, logró casarse con el bisnieto del coronel Silveira. Silenciosamente, recolectó pruebas, documentos antiguos, cartas olvidadas que detallaban la traición original. El golpe final llegó cuando ella, en un evento público, reveló las pruebas irrefutables de la mentira, desenmascarando el origen fraudulento de la fortuna de los Silveira y la injusticia cometida contra su abuelo. La familia Silveira se desmoronó en desgracia, sus bienes fueron disputados, su reputación, pulverizada. La verdad, que yacía dormida por décadas, despertó con un grito de triunfo, deshaciendo un legado de mentiras y vergüenza. Aquel legado de la mentira fue desmantelado, y la venganza, aunque tardía, fue completa. No hubo derramamiento de sangre, pero la ruina fue total para aquellos que se beneficiaron de una farsa. La abuela siempre creyó que la verdad, por mucho que tarde, siempre encuentra su camino hacia la luz. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan de una venganza que se construye en la paciencia, a través de las generaciones, para destruir una mentira? Si la historia de El legado de la mentira les ha hecho sentir el peso del tiempo y la fuerza de la verdad, por favor, denle un me gusta. Y no olviden suscribirse al canal de la abuela para que juntos desvelemos más misterios que el tiempo intenta ocultar. En los comentarios, díganme, ¿creen que la verdad siempre sale a la luz, no importa cuánto tiempo tarde?